para todos los hermanos, para todos los familiares, para todas las personas que en este momento se enlazan a través del Face para seguir este programa, este nuevo capítulo del Faro. El programa que originamos los días martes desde aquí, desde Bogotá, Colombia, con el único propósito siempre de llevar palabra de bendición, de edificación, llevar estudios bíblicos de una forma distinta, diferente a sus hogares, siempre procurando tener temas de diferentes características, pero que a la larga siempre van a traer nuevas cosas, nuevas enseñanzas, nueva palabra de parte de Dios, y donde estamos básicamente procurando formar lo que es nuestra congregación y también, pues obviamente los hermanos que nos ven desde diferentes partes de Colombia, de misma Bogotá y del mundo. A propósito de eso, copastor, antes de saludarlo a usted, el día lunes estuve mirando que en el despertar estuvieron visitándonos personas del Perú y personas de México. De Tupac me pareció mucho. Tal vez estoy de pronto cometiendo alguna falla, pero lo que sí le presté mucha atención era que eran personas, o algunos de Perú, otros eran de México. Y esto pues obviamente tiene que alegrarnos bastante porque pues estamos llegando a diferentes lados. Recuerdo que vi, yo normalmente a esa hora pues no puedo conectarme por cuestiones netamente laborales, pero sí vi de que inclusive estas personas estaban pidiendo oración y eso a mí me llama poderosamente la atención porque se está haciendo una labor, se está haciendo un trabajo en diferentes aspectos y cómo no, la oración es algo de lo que se está dando como resultado y como efecto, digamos, de lo que es el trabajo que se viene haciendo, al punto de que de otros países nos están pidiendo oración, o sea, para que oremos por estas personas. Y eso es definitivamente muy, pero muy bueno para nosotros como iglesia. Bien, habiendo dicho esto, antes de presentar a mis dos panelistas y después de haber saludado a cada una de las personas que nos siguen, tanto en vivo como en diferido, paso a comentarles de que hoy seguimos con el segundo capítulo de este programa que hemos llamado "Y la ciencia aumentará", que hace alusión claramente a lo que es una profecía dada por Daniel, allá en el capítulo 12, y donde nos habla de algunos aspectos bien, pero bien interesantes. Hoy seguiremos tratando este tema, si Dios nos lo permite. Estaremos analizando algunos aspectos bastante, pero bastante interesantes. Así de que si Dios lo permite y con la bendición del Señor Dios Todopoderoso, estaremos llevando lo mejor de esta enseñanza. Copastor, buenas noches, bienvenido a este nuevo capítulo del Faro, bienvenido a este tema donde hablaremos de la ciencia que va en aumento. Bienvenido al Faro. Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted, a nuestro hermano Exxon, nuestro hermano Ricardo, que se disculpó por no estar en la reunión de esta noche. Nos envió un mensaje que por cuestiones de trabajo no alcanzaba a llegar a la transmisión, que la estamos sacando en directo y obviamente pues no podemos entonces esperar o modificar este horario. De todos modos, los saludamos, igualmente le bendecimos a su familia, a cada una de las personas que nos siguen, no solamente en Colombia, sino como lo menciona el pastor, en otras latitudes. Alguna vez dialogábamos con una de nuestras hermanas aquí que estaba en ciertos momentos se sentía un poco desilusionada porque en algunas reuniones se notaba que había gente que como que no estaba presente. Y ese día le dijimos, recuerdo exactamente, que nunca las reuniones de uno puede pensar o esperar que las personas presencialmente muchas veces lleguen. Porque una palabra, como lo menciona allí, tuvimos alguna vez una enseñanza, uno no sabe dónde va a caer, dónde es la tierra fértil. Hoy, con esta facilidad que tenemos del Internet, nosotros entregamos este mensaje y de pronto dentro de la iglesia se conectan 10, 12, 14 personas, quizás a veces, de pronto a veces menos, uno nunca sabe,
Pero lo importante que es que esta palabra muchas veces puede llegar a sitios donde uno no vislumbra. Ya tuvimos saludos de alguna vez de Venezuela, lo tuvimos de Panamá, lo tenemos ahora de Perú, igualmente de Ecuador y de Estados Unidos, de muchas personas lo hemos tenido allí. Eso es algo que nos alegra, saber de que la palabra del Señor está llegando a algún lugar. Bien lo dijo alguna vez un día nuestro hermano Exxon, por una persona, una sola persona, que nada más escuche la palabra y ella sienta transformar su corazón, con eso hemos salvado todo. Eso es fiesta en los cielos cuando una persona logra que entender la palabra. Y eso es lo que buscamos nosotros al hacer estos programas, que llegue la palabra del Señor a cualquier lugar, ahora sí, del mundo, lo que es posible. No somos los más sabios, no somos los más eruditos, pero de lo poco que nos ha dado el Señor, de la sabiduría que nos ha entregado el Señor, nosotros la ponemos a sus manos. Así es de que ustedes abran su corazón, estén dispuestos a recibir lo que nosotros tenemos, que siempre lo hacemos, guiados bajo la mano del Espíritu Santo y tratando de buscar solamente una cosa, que usted, al igual que nosotros, alcancemos el camino perfecto para llegar a la salvación. Dios les bendiga y ya continuamos esta noche en una nueva revelación que tiene la palabra del Señor acerca de lo que va a pasar en los últimos tiempos y especialmente en esto que se llama la ciencia aumentará. Dios les bendiga, ya nos vemos en un momento. Siga, pastor. Indudablemente, algo de lo que, por ejemplo, les cuento a los hermanos que nos siguen y de pronto a nuestros panelistas. Normalmente yo sí algo de lo que hago es consultar al final de las reuniones cuántas visualizaciones tenemos. La semana pasada, después de que terminamos el capítulo del Faro, teníamos 45 visualizaciones. Hoy hace 8 días. Luego entonces es muy bueno para nosotros el saber de que hay 45 personas enlazadas y así sea un trayecto que vean, pero para nosotros es algo indudablemente importante de que por lo menos llamemos la atención de las personas y se tomen el trabajo de abrir su computador, su teléfono y observar lo que es el contenido de estos programas. Así de que le damos la honra y la gloria a Dios por cada una de estas cosas que se logran y definitivamente nosotros solamente somos instrumentos de Dios y Él se encargará de hacer absolutamente todo lo demás, pero esto sí lo quería comentar porque como les digo, es para que lo tengamos en cuenta. Como personas inclusive de otras nacionalidades nos piden a nosotros oración, nos piden respaldo, nos piden inclusive los contenidos de estos programas, verlos. Entonces, esto es algo que indudablemente nos tiene que llamar la atención y causar gozo en nuestros corazones. Bien, voy con mi siguiente panelista en esta noche. Como lo dijo el copastor, el hermano Ricardo no se encuentra hoy acompañándonos, pero sí el hermano Exxon, que como lo hizo la semana pasada, ya estando acá en Colombia, estuvo compartiendo con nosotros. Así de que le doy paso a él y la bienvenida para que sigamos hablando de lo que es este tema importante en Daniel capítulo 12, verso 4, donde se habla de que la ciencia aumentará. Bienvenido, hermano Exxon, bienvenido a un nuevo Faro. ¿Cómo le va, pastor, copastor, iglesia, hermanos y amigos, incluso ustedes allá en Perú, en México, en Centroamérica y en Estados Unidos, donde si algo tengo claro en estos años de predicar y obviamente de servir al Señor, especialmente en el ministerio evangelístico, mire, me he encontrado en campañas donde han llegado cientos de personas viernes, sábado y domingo. Eso es por montones en ciertos momentos. Pero también ha llegado esa ocasión, y esto pasó en Estados Unidos, en Long Island, me acuerdo perfectamente, cuando estuvimos por allá con el hermano Antonio Bolaines, y me acuerdo que nos pegamos un viaje como de 2 horas para llegar a esa congregación. Lo curioso fue una sola persona, una sola alma, fue la que recibió a Cristo en esa instancia. ¿Cuál es la parábola aquí? ¿Cuál es la cuestión? Yo sé que hay personas, hay gente que de pronto
fija mucho la mirada, bueno, ¿quién me escucha? Ojalá sean tantos, sean X, sean Y. No, mire, con uno es más que suficiente. Jesús fue por uno allá cruzó un lago, precisamente el mar, para ir por el hermano ganadero, el endemoniado gadareno. ¿Cuántos se convirtieron ahí? Uno. Y eso fue más que suficiente. Qué lindo que las personas fuera de Colombia, De hecho, hermano de, Exxon, de otros, de hecho, sí, ¿qué pasa? recuerde que hay una porción en la palabra donde el Señor salió de su tierra y dijo que ni siquiera se había podido hacer muchos milagros porque había demasiada escasez de fe en ese sitio. Es decir, ahí no se convirtió ni siquiera uno. No. O sea, lo triste es eso, mire. Qué triste que otras personas aprecien Sí. lo que nuestra propia iglesia interna no lo hace. Ujú. Qué triste. Esta página ahorita debería estar, vea, repleta de hermanos de la iglesia, hermano. Los que pueden, obviamente, conectarse. Lo digo abiertamente. Los que saben de que tienen una cita, no con nosotros, sino con el Señor, para que se les continúe edificando en conocimiento y en materia, ¿verdad? Siempre son los mismos fieles de siempre. Hermano Exxon, permítame lo interrumpo un segundo y le doy exactamente los nombres de las personas para que darle el crédito, digamos, exactamente. La persona que nos escribió de México, de Topac, México, es Vianey Nava. Imagínense. Y del Perú nos estaba escribiendo el hermano Félix Miranda, Ujú. para que lo Dios los bendiga. tengamos en cuenta. Dios los bendiga, hermanos. De verdad que es un privilegio, un honor. Vale la pena madrugar a estudiar, a preparar, a tener esta información lista precisamente por personas como ustedes que sí valoran realmente lo que es la predicación, el conocimiento y la palabra. Por eso es que lo hacemos, ¿verdad? Ya personalmente yo no me preocupo quién se conecta o no en ese orden de ideas, porque sé que a alguien más Dios va a tocar. Y estoy de acuerdo con lo que usted menciona, pastor. Mire, toca ir a jalar almas nuevas, porque incluso dentro de las mismas iglesias, y esto no solamente ocurre acá, en las iglesias general, la gente no está acudiendo cuando Dios los llama, hermano. Se están durmiendo, se están entreteniendo, se están pereciendo, se están volviendo domingueros. Y esto es una cuestión donde toda la semana tenemos que de alguna forma seguir comiendo instrucción, oración, palabra, intercesión, estudios. ¿Por qué? Porque el domingo a la larga, ¿a qué vamos? Es a dar gracias. Allá vamos es a adorar, nada más. Entonces, vamos a arrancar bien, ya que el pastor mencionó estas dos personas en particular, y sé que hay otras personas de otras latitudes que merecen el respeto y merecen precisamente el tiempo que estamos invirtiendo para la gloria del Señor. Y vamos a continuar explorando, obviamente, esta segunda parte del tema y la ciencia se aumentará. Por ahora, siempre lo diré, Biblia, papel y lápiz y la actitud de enseñanza. Pastor. Gracias, hermano Exxon. Y sí, definitivamente hacemos siempre el trabajo con el mayor disposición, con el mayor gusto, con el mayor deseo, siempre procurando, por un lado, agradar a Dios, que es finalmente nuestro patrón, llamémoslo de alguna forma, pero también obviamente poderle alcanzar almas y no sabemos hacia dónde esa palabra pueda llegar en algún momento. Bien, habiendo dicho esto, les propongo y les invito a que estemos abriendo la escritura en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 4. Fue el mismo pasaje que utilicé la semana pasada, pero es que quiero que le prestemos atención. Ahorita van a entender un poquito por qué quiero nuevamente centrarme ahí, que de hecho, de alguna manera es el título también de lo que es este estudio que hemos venido teniendo a partir de la anterior semana. Hoy voy a utilizar la nueva versión internacional. La semana pasada usé la versión Reina Valera. Hoy voy a usar la nueva versión internacional. Dice la escritura así, de la siguiente manera: y tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto. Eso es algo, o sea, cada una de estas cositas quiero que las tengamos en cuenta. Y sella el libro
hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado al otro en busca de cualquier conocimiento. Y hasta ahí me voy a quedar en este primer pasaje que vamos a tocar en esta noche. Mire, hermanos, algo de lo que, y de pronto la generación de nosotros es tal vez la que más ha visto esos cambios tan abruptos de una cosa en la otra. Eh, me explico o a qué me refiero. Vea. En el caso, por ejemplo, digamos, de lo que fue el transporte, yo me acuerdo de que en mis épocas de niñez, digamos que la forma más común de transportarse, obviamente, aparte del carro y demás, inclusive aquí en Colombia, ya por esa época estaban acabando este tipo de servicio que era el tren, es el tren ese de vapor, ¿cierto? Un tren viejísimo que era el que salía y el que transportaba a la gente, por ejemplo, hacia las diferentes ciudades. Hoy, vamos a decir, 40 años después, resulta que en el mundo, por ejemplo, existen ya lo que son los trenes bala. O sea, ya digamos, la forma en que se transporta o los aviones, digamos, hacen viajes larguísimos y realmente los tiempos se han acortado bastante, bastante en todos los sentidos. En cuestiones de la tecnología, me acuerdo mucho de que eh, por allá sobre los años 80, cuando acá en Colombia estaba medio incursionando lo que era la televisión, lo primero que llegó fue la televisión a blanco y negro. Yo recuerdo estar muy chiquitín, pero eso era el hit en ese entonces. El que tenía un televisor a blanco y negro tenía plata. Era una persona. Y eso los televisores eran por ahí de 14 pulgadas. Eran chiquiticos, de 12, 14 pulgadas, eran pequeñitos. Y eso básicamente era la manera en la que uno podía apreciar alguno que otro programa de televisión. Hoy en día, a través inclusive de su propio celular, usted puede ver lo que usted quiera. A través de su teléfono usted puede ver lo que quiera, los contenidos que usted quiera. Incluso la televisión hoy en día, ya no estamos hablando de lo que es la televisión en colores ni nada de eso, sino cada día la imagen es más real, se acerca más, digamos, a que casi tengamos los personas que están saliendo a través de un receptor, casi de una forma más cercana. Pero no solamente eso, usted puede elegir el programa que usted quiera ver. Ah, que si usted le gusta la naturaleza, entonces tiene canales para eso. Que si usted le gusta el deporte, entonces tiene canales para eso. Que si usted quiere ver telenovelas, entonces tiene cadenas específicamente para eso. Oiga, eso hace 30 años atrás era una utopía. Y hoy en día tal vez eso a nosotros lo vemos con una naturalidad, pero me refiero a que nosotros sí hemos, nuestra generación ha visto esos cambios de una forma súper interesante. Recuerdo que nuestros juegos en la época de colegio eran la golosa, el yermis, jugar inclusive con los blocs de papel, el ahorcado, el triqui, bueno, cantidades de cosas. Hoy en día resulta de que los juegos son, inclusive usted se puede conectar con una persona a cualquier parte del mundo a través de una consola y puede jugar diferente tipo de juegos, inclusive con gente que usted ni conoce en otras partes del mundo. Entonces mire cómo sí hemos avanzado en ese sentido. Y ni hablar, digamos, de la tecnología de los teléfonos. Y ni hablar, obviamente, de lo que son las redes sociales hoy en día. Y ni hablar de qué es lo que es la medicina, que es algo que quiero inclusive mencionar un poco más adelante, porque hay aspectos donde la medicina ha avanzado tanto que prácticamente nos estamos queriendo volver autosuficientes en todos los aspectos. Y usted dirá, ¿qué hay de malo en ese tipo de cosas? Pues que cuando nos volvemos autosuficientes en todo y cuando nos tenemos la capacidad de crear absolutamente todo lo que nosotros se nos antoje, inclusive cuestiones de seres vivientes, inclusive trasplantes casi que milagrosos o de una forma maravillosa, pues nos olvidamos de Dios.
nos olvidamos de quién es el creador, porque nos volvemos autosuficientes. Entonces, nosotros nos sentimos con la potestad prácticamente de quitar las atribuciones que son única y exclusivamente del Señor. Entonces, mire cómo aspectos como esos, en ocasiones uno no le presta mucho atención, pero como si de alguna u otra manera, y este no es un dato menor, ¿sabe? Porque en ocasiones nosotros decimos, bueno, sí, y la ciencia aumentará, y simplemente lo tomamos como un registro o como una advertencia que hay en el libro de Daniel de lo que va a predeceder la venida del Señor. Pero no nos damos cuenta de que ese dato, eso que él está hablando, tiene mucho, pero mucho impacto dentro de la humanidad. Y por eso, inclusive en la parte posterior a cuando dice que aumentará la ciencia, y en la versión que utilicé ahorita, la nueva versión internacional, dice aumentará el conocimiento. Si usted lo mira un poco después, dice, y la maldad de muchos o de la gente se multiplicará. Entonces, mire que parece ser que si fuera como una consecuencia de una cosa y pasara a la otra. Pero quiero darle paso a mis panelistas para que sigamos con este estudio en esta noche. Copastor, voy con usted. Hay algo que uno lo podría decir que es como una conclusión, pero yo lo voy a hacer como un preludio en el programa de esta noche, de eso de que la ciencia aumentará al final de los tiempos. Uno lo puede notar muy fácilmente, sin necesidad de hacer muchas especulaciones en muchos estudios, darse cuenta que en realidad esa ciencia hoy en día se ha disparado totalmente. Si uno hace un estudio, ¿no? Mira hacia atrás, por ejemplo, el pastor acaba de mencionar lo del transporte. Mire que la rueda fue inventada por los sumerios hace como 2000 años antes de Cristo, es decir, llevamos casi 4000 años con la rueda. Sin embargo, a pesar de que la rueda fue aumentada hace tantos años, el automóvil fue inventado en el año 1905, si no estoy mal, o 1907, por el señor Ford. Es decir, pasaron casi 4000 años para que hubiera una evolución de la rueda a lo que es el automóvil. Eso pasa no solamente con eso, sino miremos el caso de los transatlánticos, de los barcos. Mire que aquí, cuando descubrieron América, ¿en qué naves venía Cristóbal Colón? Él no venía en el Titanic, ni en una cosa de esas. Venían en carabelas, barquitos hechos de madera, cosas. Y diga que cuántos años habían pasado desde que estaban navegando en los mares. Es decir, una persona, para ver un cambio dentro del mundo, tenía que vivir 100, 200 o 300 años para poder ver un invento hoy y poder contemplar otro invento próximamente. Eso pasaba antes. Si miramos los de los automóviles, de cuando crearon el primer auto, que fue en 1905, a hoy, imagínense ya de dónde vamos. Ya están hasta creando carros que casi vuelan. Ya no utilizan ni siquiera energía como la gasolina, ya están haciendo eléctricos, ya casi que andan solos. Hay algunos que solamente les dan para que anden y ellos mismos se dirigen. Es increíble cómo ha avanzado en 100 años la tecnología. Lo que no hizo en 4000 años, se avanzó en 100 años. Los barcos. Es impresionante hoy que son prácticamente ciudades rodantes dentro del mar. ¿Y eso en qué tiempo fue? Casi en 100 años nada más. Entonces nótese sí cómo la ciencia ha avanzado. Alguna vez una persona me decía, usted enumere en su vida. En su vida. Y yo le hago esa pregunta a ustedes, en su vida. Ustedes pueden nombrar inventos que hayan visto y mire, y uno se queda corto. Empezando con lo que mencionó el pastor, el celular. Si es que yo recuerdo que mis primeros años por allá todavía usábamos el telégrafo, que era esa vaina que se escribía y se mandaban, eran mensajes codificados de un lado a otro. Las cartas era la forma principal de comunicarnos. Ya, mire hoy en día en qué vamos, en eso. Lo mismo de la televisión, lo mismo del cine. Eso empezó en los años 1900 y hoy ya estamos viendo que la presentación, por ejemplo, lo que está haciendo Facebook con el metaverso, ya estamos en una realidad virtual. Entonces notemos cómo nosotros mismos nos estamos dando cuenta si la ciencia en este tiempo ha pasado más inventos que los que pasaron 4000 años antes. Entonces ahí nada más en eso
en esos pequeños conceptos uno se da cuenta de que esta palabra sí se cumple cuando dice la ciencia se aumentará. Porque es impresionante cómo la ciencia, en este caso, sí nosotros estamos viendo evolucionar casi que de un día para otro las cosas. Siga, pastor. Les decía hace algunos momentos que algo en lo que me quería detener por algunos minutos es en el tema de la medicina. Algo de lo que justamente preparando lo que es el capítulo de este faro estaba viendo, es que digamos para el ser humano casi que todo de alguna u otra manera lo ha logrado, en cuestiones de inventos, llamémoslo de alguna manera. Han logrado colocar o hacer máquinas, digamos, para transportarse de un lado al otro de una forma rápida, poder mostrar aspectos o cosas o transmisiones de diferentes partes del mundo a cierta ciudad de origen de una forma fácil. Es decir, para sintetizar, prácticamente que lo que el hombre se ha trazado para lograr, lo ha logrado, es decir, a través de los inventos. Más sin embargo, hay algo que todavía no lo han logrado, y es lograr la inmortalidad del ser humano. Pero algo de lo que me encontré es que ya están trabajando en esa parte. Y obviamente el cuerpo, o sea, este cuerpo que nosotros conocemos, la misma palabra del Señor, y obviamente la palabra se cumple, dice que este cuerpo volverá a su origen, es decir, se destruirá, se descompondrá, en fin, a la larga, obviamente esto tendrá una destrucción. Pero ¿sabe qué es lo que están haciendo? Y en esto están trabajando ya en el Medio Oriente. Y ellos calculan, según ellos, que para el 2050, según ellos, hago la salvedad, que para el 2050 ya lo van a lograr. ¿Van a lograr qué? Van a lograr inclusive que las personas asistan a su propio funeral. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así de que van a poder ir a su propio funeral? Bueno, la idea es, o lo que ellos están trabajando es, crear inclusive androides, robots con las, digamos, fisonomía o biotipos de X persona, y resulta que esa persona al momento en la que ya esté a punto de fallecer, le quitan el cerebro. Y ese cerebro inmediatamente lo transfieren, y eso es lo que en lo que están trabajando, en transferirlo a un androide, y automáticamente el androide entonces toma vida, ¿cierto? Y queda igualmente con el conocimiento que tenía esa persona originalmente, solo que en un cuerpo de un androide, ¿no? Entonces ellos lo que buscan es, y por eso es que dicen, la gente misma acudirá a sus propios funerales, porque obviamente el cuerpo ese que se murió, pues sí, ese no podrán, según ellos, vuelvo y hago la salvedad, según ellos, obviamente ese cuerpo sí se destruirá, se descompondrá y todo eso, pero la esencia de esa persona que según ellos está en la mente, haga caso y cuenta como lo que hoy hacemos con la información que la mandamos a lo que se conoce popularmente como la nube, ¿cierto? Algo así más o menos pasaría en el caso, digamos, de los seres humanos, y en el momento de instalar nuevamente ese cerebro en una máquina, entonces nuevamente regresará a la vida, solamente que con un cuerpo que va a ser básicamente algo mecánico. Están trabajando en eso, y según entiendo, están haciendo labores grandes para procurar lograr eso. Porque es la única parte que, digamos, para ellos todavía no han logrado de alguna manera lograr la inmortalidad de las personas. Ahora bien, lo que sí es cierto también, y dicen ahí, en eso que estuve observando, es que eso no va a ser para todas las personas, sino inicialmente van a ser para las personas que tengan más dinero, ¿no? Que tengan la capacidad de poder costear aspectos como estos. Hermano Edson, voy contigo. Es impresionante ver cómo los científicos, muchos de ellos que abiertamente dicen no creer en Dios,
son precisamente estas personas que están buscando encontrar o extender la eternidad del ser humano. ¿Sí o no? Ujú. Creo que dice por allá en Eclesiastes capítulo 3, si no estoy mal, que Dios ha plantado la eternidad que en el corazón de todo hombre, incluso en el ateo. Por eso dice claramente, todo hombre. ¿Por qué? Porque todos nosotros de alguna manera u otra sabemos de que esto no puede terminar aquí en este mundo terrenal. No puede. Unos creen de que en el más allá, que vamos a regresar 7 vidas hasta que usted termine siendo una vaca, un burro, que usted tiene que pasar por un trans, pasar por un karma. Hay personas que creen, bueno, listo, de aquí salimos o salen para el purgatorio porque como aquí no se alcanzaron a arrepentir, tienen que entrar a ese cuarto por allá, quién sabe dónde, donde se pueden arrepentir por 15 minutos, mientras los que están vivos pagan un montón de plata allá en una iglesia para que lo saquen del purgatorio. Entonces la gente tiene el concepto, de alguna forma u otra, yo no quiero, yo no voy a morir, no quiero morir eternamente, necesito vivir. Michael Jackson estuvo intentando en sus tiempos buscar, y él mismo lo decía, yo nunca voy a morir, yo no voy a morir. Le tenía pavor, le tenía miedo a la muerte. Pero mira que la semana pasada, precisamente, hablé o comenté sobre que el avance de la ciencia o el conocimiento, como usted lo quiera tomar, solo ha logrado que volver a los hombres mucho más insensibles en temas de salvación, Ujú. ¿verdad? Que la ciencia los ha alejado de la necesidad de buscar al Señor. Eso es lo que ha hecho la ciencia en muchos factores. ¿Y por qué no? El avance de la misma, hablo de la ciencia, del conocimiento, de la tecnología, solo ha logrado hacer al hombre más pecador de lo que ya era o de lo que ya es. ¿Sí o no? Y usted mira a su alrededor, ¿verdad? Usted ve gente y no solamente mandamos los deditos a los jóvenes, porque a veces la tiramos, digamos, contra ellos. No, aquí entra todo el mundo en esa matemática, donde hablo de personas que están horas aprendiendo. Jairo lo menciona, usted lo menciona, pastor, con este aparato, ¿verdad? Horas buscando videos de YouTube, cómo usar el Xbox, ¿verdad? Efectivamente, quieren saber cuáles son las mejores aplicaciones que hay en App Store o en Google Play, ¿sí o no? Los adultos exitosos, lo vemos ahorita en las redes sociales, con sus videos, a veces sí, tienen información que por lo menos vale, pero en su gran mayoría es pura basura, es pura carreta, es nada edificante y solamente buscar la forma de qué, de levantar audiencias a través de el conocimiento y la tecnología, ¿verdad? Entonces, todo bajo el mismo concepto, el conocimiento y la ciencia. Yo sé que ustedes van a tocar en breve, un poquito van a abundar más sobre el tema, digamos, del avance científico actual y posiblemente el que viene, ¿verdad? Pero yo quedé muy interesado, muy intrigado en comprender más el tema de la ciencia se aumentará, pero en el ámbito negativo, pastor con pastor, ¿verdad? Ujú. En el ámbito negativo, en el impacto de no bendición. Y usted arrancó ya explicando algo, ya soltó algo ahí, pastor, por encimita. La ciencia, esta gente buscando la eternidad, están tratando de copiar, de clonar algo que solo le pertenece a Dios como creador, hermano. ¿Sí o no? Solamente Dios tiene ese privilegio, ese llamado, como usted lo quiere llamar,
de poder crear, extender la vida. Pero cuando el humano mete mano negra, hermano, sí, vestido de delantal blanco de científico de Japón, de China, de Estados Unidos, de Rusia, de Alemania, donde usted me mencione, a tratar de copiar algo que simplemente nosotros deberíamos alejarnos. Eso no nos debería corresponder a nosotros, hermano, para nada. Es una falta de respeto al creador. Pero si no es de bendición siempre la tecnología, ¿verdad? Y me acordé de lo que Pablo mencionaba por allá en la primera carta de Corintios, pastor copastor, amada iglesia. Eso está por ahí en la primera carta, donde él habla sobre qué? Sobre los dones espirituales, ¿sí o no? Donde él habla, bueno, varios de ustedes van a poder hacer milagros, muchos de ustedes van a poder sanar gente, ¿verdad? Muchos de ustedes van a tener don de fe, muchos de ustedes van a tener don de profecía, otros van a tener el don de discernir espíritus, ¿verdad? Pero, y muchos van a también hasta poder interpretar lenguas, van a poder ayudarnos a entender a nosotros los yernos cuando las suegras hablan mal de nosotros. Ellos nos van a ayudar a entender el don de lenguas, ¿verdad? Pero también dice de que entre esos dones está el don de sabiduría y la palabra de qué? De ciencia. Sabiduría y ciencia. Eso viene muy pegado al tema que estamos tocando. Yo pregunto ahí como por tirarlo allá afuerita. ¿Será que Satanás no conoce cada uno de los dones espirituales? Y de parte y de hecho, ¿será que el tipo no conoce los secretos de cómo hacerlos efectivos? Obviamente él no lo hace en cuestiones de bendición, sino al contrario, en maldición. ¿Será que el tipo conoce sobre el don de ciencia, sobre el conocimiento, sobre la tecnología? Eso lo lo voy a desarrollar en el próximo segmento, pastor, porque como le digo, yo me voy a plantar en este segundo programa a exponer y hablar un poquito sobre la ciencia y el conocimiento en los últimos tiempos, pero también en los anteriores y no precisamente de bendición. Pastor. Así es, hermano Exxon. Sí, hay algunos aspectos que indudablemente hay que denotar y que no solamente tienen que ver con lo que hoy en día ocurre. Eso que usted dice es una verdad absoluta de que cuando la ciencia ha aumentado o el conocimiento ha aumentado, eso ha traído como consecuencia maldad y aislamiento de Dios. Y eso es histórico. Eso es histórico. ¿Usted se acuerda de la ciudad más moderna en las épocas de la antigüedad? La Biblia la muestra. Se llamaba Babilonia. Babilonia. Era la ciudad, perdón, más avanzada que existía. Recuerdo que inclusive hace algún tiempo tuve un mensaje un domingo en el que hablé de algunos aspectos de los que fueron los líderes en aquella época de Babilonia. Pero es que incluso déjeme decirle de que fueron la primera ciudad, el primer pueblo que tuvo calles pavimentadas, acueductos, tuvieron cosas que, o sea, para esa época, imagínese, era un avance tremendo. Tan es así que inclusive una de las 7 maravillas del mundo son los jardines de Babilonia, de las maravillas antiguas. Es decir, era una civilización, un pueblo con un conocimiento muy avanzado. ¿Pero qué causó eso? Idolatría. ¿Qué causó eso? Alejarse de Dios. ¿Qué causó eso? Independizarse al máximo. Y eso les costó justamente que tuvieran que ser castigados. Ustedes se acuerdan, copastor y hermano Exxon y hermanos, ustedes se acuerdan que ellos llegaron a una tecnología tan avanzada y a un conocimiento tan arriba que dijeron, vamos a levantar una torre para que llegue hasta la altura del Dios mismo, hasta los cielos. ¿Se acuerdan? Hay un capítulo específico que habla sobre eso. Y eso, dígame, ¿acaso no era una tecnología muy avanzada para esa época? Indudablemente que sí. Indudablemente que sí. Y fue una civilización que tuvo que ser tocada por el Señor precisamente a causa de esa circunstancia. Les menciono otra.
Egipto, el imperio egipcio. Hasta el día de hoy hay cosas, digamos, que para incluso la gente de hoy en día, los científicos de hoy en día no entienden, por ejemplo, en el caso de las pirámides de Egipto, cómo las construyeron. No entienden cómo es que están perfectamente alineadas con ciertas constelaciones. No entienden el posicionamiento, cómo ellos sabían que debían colocarlas en cierta posición, ¿cierto? Y que justamente en algunas partes, digamos, de ciertos lugares del año, justamente se le calcularan el tiempo perfecto, inclusive para saber cuándo era comienzo, cuándo era final, cuándo iban a mitad de año, a causa de lo que ellos en ese momento tenían como tecnología. Incluso, recuerde usted de que también varias de las tumbas y todo que hoy en día han encontrado, los sarcófagos, inclusive hay algo que también ellos, es un misterio, llamémoslo así, que hasta el día de hoy tampoco han entendido. ¿Cómo hacían para mantener esos muertos, esas momias casi que perfectas, sin que se corrompiera, digamos, esos cuerpos de alguna u otra manera? Más sin embargo, era un pueblo que era netamente idólatra. La misma Biblia lo registra, un pueblo lejano completamente del corazón de Dios. Entonces, si usted empieza a mirar cada una de estos pueblos, cada una de estas culturas, usted se va a dar cuenta de que sí, progresaban en conocimiento, progresaban en sabiduría, pero cada vez, como usted lo dice, hermano Exxon, estaban más lejos del corazón de Dios. Y pienso, vuelvo y reitero y lo comparto con usted, de que algo que aquí es clave es que en la medida que el hombre sea autosuficiente en todos los sentidos, más lejos estará del corazón de Dios. Copastor, voy con usted. Quiero complementar un poquito lo que usted mencionó acerca de la medicina. Yo sé que la semana pasada por ahí una preguntita y la quiero desarrollar de todos modos, pero es que no me quiero salir de todos modos del tema que llevamos para no formar una mezcolanza por ahí. Es acerca de la medicina que usted mencionaba anteriormente. Vea, para los millennials, para los jóvenes que tienen apenas 20 años, 25 años quizá, yo sí les quiero contar, por ejemplo, en el caso nuestro, los que tuvimos unos más de 50 años, cómo eran nuestros tiempos de una cosa tan simple como era la odontología. Así de simple, nada más. La odontología, ustedes saben cuando uno tenía que ir al odontólogo, ¿verdad? Uno tenía que hacer 10 oraciones antes, 10 días de ayuno y lo que fuera para poder ir al odontólogo, porque ustedes no saben el martirio y el sufrimiento que era eso. A mí me tenían que extraer alguna vez una muela de la parte de atrás y eso era la batalla más grande que uno existía. Era uno agarrado contra el odontólogo. Eso le cogían la cabeza, se la esnucaban para lado y lado. Y uno haga fuerza, téngase de esa silla y aguante como sea, porque eso era casi a carne viva. Y, y al fin y al cabo, pues es arrancar un hueso de otro hueso, porque la dentadura, los dientes son parte del esqueleto humano. O sea, es un hueso pegado en otro hueso. Entonces eso era un trabajo terrible, tremendo. Ir uno al odontólogo, eso era hablar casi de una de las peores tragedias que uno podía tener. Hoy en día no. Hoy en día he ido al odontólogo y uno le dicen siéntese ahí y uno se sienta y lo primero que le echan, porque ya como la gente le duele o le incomoda las jeringas esas con que le meten la anestesia, como la gente le incomoda eso, pues entonces le echan primero una cremita, le echan una cremita ahí en la cara. Va uno lo único que tiene que hacer es abre la boca y se pone a jugar Nintendo, que no sabe, al rato le dicen listo, se puede ir y uno no se da cuenta ni lo que le hicieron, cuando le metieron una aguja, cuando le maquillaron los dientes. Es impresionante cómo la medicina ha avanzado en tan poco tiempo. Antes, en mis años, porque yo sí lo alcancé a vivir, la odontología era una de las cosas más duras que existía. Y yendo un tiempito más atrás, digamos, eso fue para los años 1810, que fue la época de Simón Bolívar, es decir, digamos hace unos 200 años. Ustedes y yo quizá no nos imaginamos cómo eran las operaciones. En ese tiempo, cuando un soldado, porque mencionaban la historia o leí fue la historia de eso, de un soldado que fue herido en guerra, le tenían que amputar una pierna.
Eso no es como hoy en día que de pronto lo llevan a un hospital, lo duermen y bueno, le van a quitar la pierna y listos. En ese tiempo, ¿sabe cómo lo hacían? Con serruchos y a carne viva. Tenían un serrucho especial con el cual cogían la pierna y se la recortaban así. Y el hombre, ¿sabe cuál era su anestesia de ese soldado que contaban? 4 hombres teniéndolo para que el hombre no se moviera tanto. Esa era la anestesia, eso era lo duro y eso pasó hace 200 años. Dese cuenta cómo la medicina ha avanzado demasiado, pero mucho de esos tiempos hacia estos. Estaba leyendo, justamente haciendo investigación de esto, en Facebook, por ahí en una crónica que sacaron, acerca de la primera cesárea que existió. La primera mujer que un chistoso, un médico que viendo que se atravesó el bebé allá y no salía por ningún lado, decidió abrirle el estómago a la señora. Y eso fue dentro de una realeza, no me acuerdo si fue una princesa, una reina, o no sé, eso fue en Europa, por ahí en esos años. El hombre cuando vio que el pelado se atravesó y no salía para ninguno, pues dijo, esto hay que cortar y sacó un cuchillo y la abrió a la señora y le sacó el pelado. Pues ya saben que la princesa o la reina esa pues se murió. Esa era la cesárea en esos tiempos. Entonces digamos, y eso digamos, como les digo, eso pasó no hace, digamos en términos de años, no mucho, si contamos todo lo que ha existido en la humanidad. Entonces nótese en sí cómo ha evolucionado tanto la medicina en estos aspectos. El pastor mencionó lo de la clonación. Yo no lo quiero mencionar todavía porque es un tema que tenemos que estudiarlo un poquito más largo porque incluso para nosotros los cristianos o para algunos cristianos eso tiene algunas prebendas, algunas cosas que no están como muy correctas, muy concretas. De hecho, hay mucho cristiano que no está de acuerdo en esa situación. Pero eso lo hablaremos seguramente más extendido después. Por ahora solo quiero dejarles ese pequeño detalle. Cómo la medicina ha avanzado y ha avanzado. Este señor, yo me acuerdo, a ver, ahora que he hecho memoria, bueno, no lo recuerdo el nombre, el que se inventó esto de los rayos X. Ese señor, el que se dio cuenta, Tesla. no fue Tesla. Hubo antes de ese un señor que fue el primero que practicó en eso. El señor se dio cuenta que cuando hacía esos rayos quedaba, obviamente, salía el fotograma de los huesos internos y esto, y él se puso a darle y a darle y a darle, pero ustedes no saben que eso produce cáncer. Esos rayos producían cáncer. El señor después de un tiempo, como él sí no sabía de eso, se le empezaron a torcer los pies, se le torcieron las manos y el hombre se murió de cáncer y el hombre no supo siquiera que se había muerto por culpa de su gran invento. Eso lo vinieron a corregir. Fue como hasta el año 1950 que se dieron cuenta que esa vaina producía cáncer. Hoy en día incluso hacen unas que llaman tomografías que le sacan a uno por dentro todo lo que usted quiera ver a través de una maquinita. ¿Cómo ha avanzado la ciencia? Vea, usted quedará asombrado realmente de todo lo que ha llegado a ser el ser humano. Ya después les menciono un poquito acerca de la pregunta que les dejé la semana pasada. Por ahora, así nomás. Siga, pastor. Mire, la escritura cuando leí al comienzo la nueva versión internacional, les dije que le prestaran atención a un par de daticos ahí. La voy a volver a leer porque quiero centrarme un poquito en algunos aspectos que dice ahí. Y tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella este libro hasta la hora final. Lo primero que quiero hablar es un poco sobre esa parte. Porque muchas personas inclusive dirán, oiga, pero este tipo de mensajes, ¿por qué? Hablo de los más veteranos tal vez en el Evangelio, los que pueden llevar más años. ¿Por qué este tipo de mensajes nunca se oían desde un púlpito? Y no solamente estos. Temas como los que inclusive aquí hemos tocado, como el caso de las fiestas de Dios, que es tan polémico por muchas personas, lo ven como algo netamente judío, ¿cierto? Y usted podrá decir, oiga, ¿y por qué ese tipo de cosas antes los pastores que teníamos, o incluso los pastores que hoy en día siguen esta línea tradicional, no mencionan aspectos como estos? Y aquí está lo clave. Mire lo que dice la palabra, justamente lo que le dice a Daniel. Sella estas palabras, ciérralas. Es decir, no las vuelva a mencionar. ¿Cuándo las va a volver a abrir? Cuando justamente estén en la última etapa, en el último momento, en el último tiempo. Ahí dice que vuelva y las abra.
en ese momento. Entonces, si usted se da cuenta, el Señor hoy en día, algo de lo que está haciendo justamente, es permitiéndonos tener revelación en algunos aspectos de cosas que tal vez hasta hace algún tiempo ni siquiera se tocaban ni se predicaban desde un púlpito. Sencillamente porque el Señor mismo en ese momento, así como le dijo a Daniel, cierra estas palabras y solamente hasta que sea el último trayecto volverán nuevamente a entender y podrán guiar a la gente para saber qué es lo que está ocurriendo. Y a mí esto me parece sorprendente, la verdad, porque yo sí lo digo con humildad, pero también lo digo con cierta eh, alegría de parte de lo que Dios nos da, y es como el Señor, cuando uno busca de Él, empieza a entregarle revelaciones de la palabra, empieza a entregarle cosas de la palabra, empieza, digamos, a poner justamente por medio del Espíritu Santo cómo poder direccionar justamente a su pueblo, a su iglesia, a sus santos, hacia justamente lo que Él pretende, y es justamente que las personas entiendan los procesos, los tiempos, los momentos y por qué se dan ciertas situaciones, ciertas cosas. Y luego, ahí más adelantico, en ese mismo pasaje dice, y la gente, ahí hay una coma, y dice, y la gente irá de un lado al otro procurando buscar o encontrar conocimiento o sabiduría. Claro, porque es que la gente hoy en día le interesa más el conocimiento que lo que son las cosas del Señor. Hoy en día a la gente le interesa más procurarse en cuestiones científicas o centrarse en cosas científicas para procurar justamente alejar lo que es la parte de creer en lo que es la esencia de un Dios. Porque en la medida que la ciencia avance y que la ciencia se posesione y que el conocimiento vaya para arriba, obviamente va a perder valor todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Para qué usted va a querer un Dios si usted a la larga va a tener la capacidad de crear? ¿Para usted para qué va a querer un Dios si usted va a tener la capacidad de poder hacer lo que usted quiera, de poder controlar su vida, manejar su vida a su manera? Que es lo que, entre otras cosas, hoy está viviendo nuestra sociedad, nuestro mundo. ¿Por qué hoy en día justamente la gente ya no siente temor hacia las cosas que en algún momento Dios había instituido? Sencillamente porque la ciencia, la tecnología y demás se ha encargado de desvirtuar e inclusive de colocar que simplemente esto de la salvación y de la vida eterna es solamente una fábula, es solamente un cuento que por allá se echaron y que muchos, supuestamente gente poco inteligente, se dejaron llevar por ese tipo de cosas. Hermano Exxon, voy contigo. ¿Cuántos quieren una revelación? Dice un amigo y pastor muy respetado de parte mío. Y mire de que mientras usted exponía esta parte, pastor, y la quiero enlazar precisamente con los tiempos de Babilonia, donde usted bien menciona una de las maravillas, 7 maravillas, pues precisamente ocurrió en esa área geográfica. Quiero explicar y dejar esto bien claro de que no hay lugar a duda de que esta profecía que se le entrega a Daniel aquí en el capítulo 12 sobre la ciencia y el conocimiento que unos andarán para allá, si bien la iglesia lo está viendo, lo estamos viendo, porque nosotros vemos todos los preámbulos, las sombras. La iglesia está viendo las sombras de los 4 jinetes, todo, hambre, pestes, muerte, todo lo estamos viendo como sombra, nada más. Imagínense cuando eso se haga realidad. Lo mismo ocurre aquí con el libro de Daniel, que va muy pegado con líneas. Son hermanos, son twin brothers, son hermanitos con Apocalipsis, ¿verdad? Usted no puede leer Apocalipsis sin entender Daniel y viceversa. No puede, no puede, no puede, no puede. Entonces, es claro de que
esta palabra de y en los últimos tiempos, el fin de los tiempos, por eso el título se llama La hora final o el tiempo del fin. Aquí se habla exclusivamente y sin lugar a duda del tiempo de la tribulación y la gran tribulación, ¿verdad? Nosotros vemos algo, vemos las sombras. Estamos viendo, sí, el conocimiento y la ciencia, obviamente lo estamos viendo, lo estamos utilizando. Pero una vez la iglesia sea arrebatada, esa ciencia y ese conocimiento aún va a explotar aún más, va a aumentar mucho más. Pregúntenle en el anticristo, si ustedes se quedan, pregúntenle lo que va a hacer ese tipo con la ciencia y la tecnología. A ver qué es lo que va a lograr hacer con las personas. Ahora, si bien dice aquí la palabra de que se le da a Daniel, hermano, ciérrame y sélleme ese libro. ¿Será que ese libro realmente se selló y no se pudo volver a abrir sino hasta ahorita, hasta hace 8 días? La respuesta es no. ¿Por qué? En Jeremías capítulo 32, y entendiendo y estudiando obviamente ese sector geográfico, ese tiempo, como los profetas de Dios, cómo se movían las cuestiones por cultura, podemos ver de que a Jeremías también, estando preso, estando encerrado en el reinado de Sedequías, al tipo le llega la palabra del Señor. Y se lo voy a leer para que entendamos un poquito de que no es que el libro se le haya dado a Daniel, hermano, escriba, cierre y se guardó y nadie más lo pudo volver a leer. No, eso no fue lo que ocurrió. Sin embargo, el problema con la cuestión aquí es de que a los judíos actualmente los rabinos no le permiten a los judíos leer este libro, este capítulo. No se lo permiten. ¿Por qué? Pues porque habla de la revelación de Jesucristo, habla de la revelación del Mesías y obviamente ellos no creen en el Mesías. Entonces, por eso es que esta parte, cuando la iglesia suba, parta, salga de la tierra, ahí entonces va a tomar el pueblo judío la Torá y van a empezar a entender el libro de Daniel. Hasta ese entonces. Dice Jeremías capítulo 32, versículo 10, y dice, y escribí la carta, ¿y qué dice ahí? Y la sellé. Vea que ahí hay otro caso de un libro, una visión, aquí la escribe Jeremías. Y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y la costumbre, vea, y la costumbre. Esto tenía lugar muy frecuentemente de que Dios pidiera ciertas cartas, ciertos mensajes, escríbanlos, séllenlos, pero tampoco él decía, me los guardan allá atrásito porque eso es solamente para el final. No. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. O sea, les explico. Aparte de la carta que Dios les pedía a través de la visión que escribieran y la sellaran, habían otras copias de esos mismos compendios. ¿Para qué? Pues para que obviamente el pueblo tuviera acceso a él. Si usted continúa leyendo ese capítulo, usted va a entender, wow, pero es que aquí de verdad no, aquí hay un concepto de que si bien hay una carta y se le pide que selle, ellos tienen acceso como testigos y como pueblo para que continuaran teniendo la palabra para continuarla escudriñando. Entonces, esa es una enseñanza que se nos ha dado, de que a Daniel, y hasta ahorita, o sea, ¿cuándo sería la fecha de que se podría abrir el libro de Daniel? Si muchos ni siquiera saben cuándo es el tiempo del fin. La iglesia tiene acceso, ¿por qué?
Pues porque nosotros sí recibimos al Mesías, obviamente los que recibimos a Cristo. Por ende, el Señor, hágale, ustedes si no me lo negaron, bien puedan. Pero el pueblo judío no tiene acceso a la revelación todavía de los tiempos finales, de la hora final. ¿Por qué? Porque ellos no han recibido o no han aceptado a Jesucristo. Eso sí va a ocurrir. Como vuelvo y lo explico, pastor, con pastor iglesia. Cuando la iglesia se vaya y el pueblo judío tenga acceso, y como dice Romanos, en un día serán salvos, ellos van a comprender ahora sí en ese tiempo que están en los últimos tiempos. Ahí es donde van a entender el libro de Daniel. Ahorita no. Ahorita están cegados, 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 cegados. Añado a lo que usted menciona, pastor, sobre lo de la tecnología, lo de las momias. ¿Cómo es que formaban pirámides? ¿Cómo es que hacían estas vainas impresionantes? Obviamente eso tiene una explicación. Ahí en Daniel 12:10 dice, y los entendidos entenderán todo. Pero también dice que los impíos no entenderán ni pío. Hoy por primera vez ustedes están entendiendo, y por eso como que hablamos con tranquilidad, pasito, sin empujar, con palabras claves, ¿verdad? De que el mal uso de la ciencia también se aumentó. Los egipcios, los aztecas, los mayas, ¿cómo es que este grupo de, perdone la expresión y lo pongo no por irrespetar, sino como para que se entienda, indígenas, ¿verdad? Personas que a menos se podían poner una rama ahí para taparse en sus partes privadas. ¿Cómo es que ellos reciben esa revelación tecnológica que ni siquiera las personas de esta generación la han podido tener? Miguel lo menciona muy, muy bien. Esta gente tenía, hasta el día de hoy, ni siquiera con los telescopios de la NASA todavía no ha podido tener el cálculo perfecto como lo tuvieron los aztecas y los mayas de los puntos de referencia entre las pirámides y las estrellas. No han podido con la tecnología. ¿Cómo es que ellos sí pudieron? A punta de palos, a punta de corra para acá esta piedra, corra para acá esta otra. ¿Quién les regaló esa ciencia y tecnología? ¿Cómo es que ellos sí pudieron y nosotros no, pastor, copastor? Ahí es donde entendemos esa película de Apocalipto, ¿verdad? Que nos da un gran preámbulo de cómo Satanás, lo expliqué en el primer segmento. Si Pablo explicó los dones espirituales, Satanás se los sabe completicos y también sabe aplicarlos y también nos regala, como intentó dárselo a Jesucristo allá en la montañita. Si usted se postra delante de mí, todos los reinos te daré, todo lo que usted me pida yo se lo doy. Es más, si le falta conocimiento a Jesús, se lo doy también. Entonces, ¿a cambio de qué? Pues a cambio de qué? De sacrificios, de sacrificios humanos. Incluso estuve leyendo tempranamente la historia de Hernán Cortés, el conquistador, de que cuando él estuvo en... De idolatría, básicamente. De idolatría y más, pastor. O sea, idolatría es una cosa, sacrificios humanos es otra. ¿Sí o no? Y Hernán Cortés decía que cuando intentaba colonizar esa gente, él no podía creer la forma y los rituales tan severos que ellos presentaban. Y lo entendemos ahora el por qué. Porque claro, así como dice la palabra para la iglesia, al que más se le da, más se le exige, pues el diablo también tiene su forma. Si yo les doy a ustedes el conocimiento, la matemática, porque para usted poner pirámides así, en puntos estratégicos en toda la tierra, usted tiene que conocer matemática, de alguna forma o no. A mí no me fue, yo no hubiera sido un buen azteca ni un buen maya, para serles sincero. Yo me hubiera rajado. Yo les hubiera colocado las piedras por allá en un... No, la matemática no fue lo mío, pastor copastor. Pero el tipo tuvo que haber dado conocimiento en matemáticas, en geología, en astronomía.
A cambio, hey, necesito que me hagan un montón de sacrificios, que le corten la cabeza a un montón de los de ustedes mismos, saquen corazones, derrámenlo ahí, échenlo en un fuego y me lo dedican a mí. Por eso es que sabemos que esas pirámides, juntamente con la ayuda de los nefelines, porque también habían estos personajes de gran envergadura física, es imposible que un humano, por muy buen matemático, hermano, usted no me puede levantar una piedra de unas 3 toneladas con 1000 manes, hermano, por favor. Usted si acaso medio la empujará y la moverá, pero levantarla, eso requiere otro tipo de tecnología. Y de eso estamos hablando, de la Eh, ciencia y el conocimiento mal utilizado, no de bendición para los últimos tiempos. Copastor, ¿iba a mencionar algo? sí, acerca de eso, justamente de lo de las pirámides, yo estaba leyendo, no estaba leyendo, estaba viendo a través de National Geographic un ejemplo que ellos hicieron tratando de comprobar esa teoría de que era con 1000 hombres que empujaban la piedra a través de ciertos rieles y entonces la iban subiendo. Ellos dijeron que era posible eso hacerlo. Lo que pasa es que no sé cuántas piedras tuvieron que poner en una de las pirámides, esos son miles y miles y miles de piedras, que dijeron que de haberlo hecho así, se hubieran demorado alrededor de 20.000 años. Es decir, todavía estarían poniendo piedras. Están construyendo el basement hasta ahorita. Exacto, más o menos. Sí. Entonces sabemos de que ahí hubo mano, una ciencia, una tecnología, pero no de bendición. ¿Cómo es que me explican de que los aztecas elaboraron un calendario solar? Imagínese, pastor. ¿Usted cree? Eso ni en la universidad aquí de Harvard puede, hermano, con ese tipo de conocimiento. Y, y eran, digamos, excelentes matemáticos, astrónomos, como menciono, a tal grado que, si no estoy mal, lograron crear el famoso sistema vigesmal. Y claro, cuando yo lo entendí y empecé a mirar los dibujos de los aztecas, plasmados de los egipcios, de los mayas, de todas esas civilizaciones que usted no entiende, usted ve que es ese matacho aquí, que un circulito, que 3 rayitas, que un man haciendo así, que hay otro haciendo así, o sea, una vaina, unos jeroglíficos todos raros. Ahí estaban plasmadas las matemáticas de la precisión, claro, de todo lo que ellos recibían de parte de Satanás. El día jueves, que tengo la oportunidad de compartir el tema de enseñanza, voy a tocar un tema relacionado precisamente con Satanás. Es algo que el Señor me coloca en el corazón y ahí van a entender un poquito más de que este tipo, a veces la iglesia ni siquiera lo tiene como por respeto. Todo el mundo, sí, es que lo tenemos debajo de los pies y el Señor dice tal y tal. Hermano, al diablo hay que tenerle respeto porque el tipo tiene poder, hermanos. Tiene poder para dañar familias, matrimonios, cerrar iglesias, enfermar hermanos, hermanas. Tiene poderes impresionantes que precisamente el día jueves voy a dar un estudio sobre este pisco para que la iglesia también, hey, un momentico, no lo cojamos tan a la light, porque de coger este tipo un poquito como que desapercibido, hermano, nos podemos ganar un montón de problemas a cargo. Pero sí, pastor, mire, ese tema sí yo lo quería extender de los malos usos de la ciencia, hermano. Y para terminar, porque obviamente el tiempo ya se nos abruma, hermano, yo cuando veo este tema del metaverso, de esa tecnología que usted menciona, ¿verdad? Y también relacionado con lo que usted dice, las medicinas. Hay medicinas de bendición total, por favor, pero también hay medicinas que no son de bendición, no son de bendición. El diablo también metió mano. Los aztecas, me enteré, estudiando un documental, los aztecas fueron los que crearon y son los dueños y señores de el tequila. ¿Quién les enseñó a hacer a esta gente una de las bebidas más dañinas, hermano, para el cuerpo humano? Pero que claro, como es una bebida alcohólica y embriagante, pues el mundo regular, el mundo sin Cristo, el mundo sin Espíritu Santo, sin temor, como si fuese de agua. Hay
ahí hay mala ciencia invertida, ahí hay muy mala ciencia invertida, pastor. Eso lo podemos enlazar justamente con los chichas aquí en Colombia, que la bebida de ellos era lo que se llamaba la chicha, y era a raíz del maíz, que lo fermentaban y sacaban una bebida alcohólica. O también lo podemos enlazar con los indígenas del Perú, que ellos utilizaban la hoja de coca justamente para trabajar durante largos periodos de tiempo, y ellos fueron los primeros que usaron la coca. Eso no es de hoy en día. Siga, pastor. Total. Bueno, sí, el tiempo nos está corriendo, ya realmente nos quedan unos pocos minutos, pero sí quiero, justamente ya que se ha hablado de culturas de diferentes partes del mundo y que han sido avanzadas, justamente tomando como referencia, digamos, el caso de las tribus de esta zona del mundo, comparativamente por ejemplo, lo que fue el imperio egipcio, tantas coincidencias que hay, ¿no? Dentro de esas las pirámides, y saber que en esa época ni siquiera se conocía esta parte del mundo, porque hasta 1492 es que se dice de que esta parte del mundo, o sea, América, fue descubierta. Entonces, pero mire la cantidad de coincidencias que hay, por ejemplo, en eso, en el tema de lo de las pirámides, en la forma como fueron construidas. Y indudablemente sí, ese conocimiento, yo también siempre lo he pensado, no fue un conocimiento originado, obviamente, por el Señor, sino necesariamente tuvieron que haber otras huestes. Y ahora que lo pienso, además, la escritura dice que, digamos, lo que fueron todas las estrellas, ¿cierto? Esa palabra estrella hace alusión también a los ángeles, porque si usted inclusive va allá al Apocalipsis, usted va a encontrar de que ahí son colocados es con ese término, con esa terminología, estrellas. Eh, Dice que fueron creados en el tercer día más o menos de la creación, ¿cierto? Todo este tipo de cosas. Eh, hay algo particular y algo que pienso en este momento, y es que si esto fue así, si la parte, digamos, de los ángeles eh, fue creado en ese tercer día, obviamente donde debería aparecer el caso de Luzbel dentro de ese tercer día. Entonces ellos estuvieron presentes en los siguientes 3 días, 4 días de la creación, o sea que tenían que tener algún tipo de conocimiento como el Señor hizo o cómo funcionaba de alguna manera, digamos, el asunto de lo que es la parte de la tierra, llamémoslo de alguna manera. Entonces sí, o sea, el diablo conoce varias cositas, tiene varios conocimiento en algunos aspectos. Nunca lo podemos poner, eso sí, paralelo a la altura de Dios, porque Dios es infinitamente superior en todos los sentidos. Pero, obviamente, al diablo tampoco lo podemos colocar como algo de que simplemente yo lo puedo eh, eh, tratar de la forma que yo quiera, porque no, recuerde que él ocupaba inclusive un cargo jerárquico en el mismo reino de los cielos. Bien, copastor, usted desde el comienzo del programa ya les voy a contestar la pregunta, ya les voy a contestar, y se nos va a acabar el programa y no contestó la pregunta. Entonces, No, le voy a dar... y digamos que se acabó el programa y no se la voy a contestar. Se la voy a dejar para la semana entrante todavía porque necesito aclarar algunas cosas para poder entrar a ese tema. Eh, Hablando de eso, justamente de los avances tecnológicos que hubieron en el pasado, no sé si fue la misma serie de la National Geographic de cosas que son como misteriosas o que ellos tratan de desempolvar a ver acerca de las pirámides, ya les mencioné. Hubo también un programa donde hablaron acerca de la Torre de Babel, hablando de que las tecnologías eran grandísimas en ese tiempo. De acuerdo a la conclusión que ellos terminan del programa después de mirar cómo era el tipo de ladrillos, lo que usaron para la construcción y eso, llegaron al punto de que la Torre de Babel, si la construyeron tal y como dice la Biblia, hubiera alcanzado 1,5 kilómetros de alto.
eso daría mucho más alto que cualquier edificio de hoy en día. Recordemos que el edificio más alto que hoy existe es el Bar Khalifa, por allá en los países árabes, que es casi 1 kilómetro. Diga que la Torre de Babel, de acuerdo a ellos, a ese estudio que hicieron, pudo haber alcanzado 1,5 kilómetros. Entonces, si la ciencia, no sé, habría que mirar un poquito hacia el pasado a ver qué fue lo que pasó en esas ocasiones. Para terminar, pastor y hermanos, mire que el ser humano y todos nosotros estamos enfrascados en tratar de dominar ciertas cosas que en el mundo se dan y que parecen imposibles. Una es el espacio, como lo tenemos definido. Nosotros queremos y el ser humano ha querido ocupar diferentes lugares, es decir, nosotros como humanos no solamente estar aquí, sino estar en Europa, en la China, en la Luna, en Marte y en cualquier planeta. Es decir, queremos tener el espacio ocupado. Sin embargo, el espacio está dado solamente para un lugar. El único que lo ocupa todo es Dios. El otro, el tiempo. Dios es el único que habita ayer, hoy y siempre. Nosotros vivimos solamente en el presente, porque el ayer ya fue y el futuro seguramente ni lo conoceremos muchas veces. Entonces nosotros solo vivimos el presente, nada más. No hemos conquistado el tiempo. Lo otro, la materia. Y por eso quiero dejarlo también para la semana entrante, porque necesitamos hablar del colisionador CERN, que es una cosa, y justamente se habla de lo que es la partícula de Dios, que es la evidencia que ellos muestran de dónde salió el mundo, y ahí podremos hablar del Big Bang y otra serie de cosas que supuestamente se dan. La materia es algo fundamental dentro del universo para que exista. Y la otra es la energía. En el caso, por ejemplo, de la oscuridad que existe en el espacio, no lo han definido si es materia negra o es energía negra, pero la energía es algo que sustenta el universo. De hecho, nosotros nos sustenta la energía del sol y muchos otro tipo de cosas que se dan. Esas 4 cosas que son fundamentales dentro de la ciencia del ser humano, por decirlo, el espacio, el tiempo, la materia y la energía. ¿Ustedes alguna vez se dieron cuenta que en la Biblia comienza justamente con esos 4 elementos? Si nosotros vamos a la Biblia, al primer versículo, mire, solamente el primer versículo, allí encontramos que en la Biblia están definidos esos 4 elementos, que son los que el ser humano quiere conquistar, y Dios ya los tenía mostrados en ese punto. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Señor dijo que haya luz y hubo luz. Dese cuenta, en el principio, ¿de qué nos habla principio? De tiempo. Ahí está reflejado el tiempo. Dice, creó Dios los cielos. ¿De qué nos habla los cielos? Del espacio. Un lugar infinito. Dice, y la tierra. ¿La tierra a qué se refiere? A la materia, a lo que existe, a lo que nosotros podemos palpar. Y luego dice, haya luz. ¿A qué se refiere a la luz? A la energía. Dese cuenta que los 4 elementos que el ser humano ha querido dominar, Dios desde un principio los ha tenido bajo su mano. Y en el primer versículo de la palabra de Dios, de una vez los definió. Dios les bendiga. Nos vemos la semana entrante. Bendiciones también para usted, copastor. Feliz descanso y gracias por haber estado en esta noche aportándonos. Y eso sí, no estuvo todo el programa con la expectativa de la pregunta, se fue todo el programa y nos dejó en la misma. Pero igual, buen descanso y bendiciones para usted. Hermano Exxon, vamos a ir cerrando este programa también con su intervención final. Sí, claro, sí, es increíble que en los tiempos, digamos, de la prehistoria, como usted lo quiera llamar, el pasado, con la aparición precisamente de los primeros seres humanos, la poca tecnología o los avances tecnológicos en ese entonces eran orientados, eran redireccionados exclusivamente para términos de supervivencia. Por ahí hay un programa, creo que se llama así, Supervivencia al Desnudo, incluso creo que por ahí he visto pedazos de par de personas que los mandan ahí en pelotos y por una semana, vaya, mira a ver cómo sobreviven. Los mandan con una mochila, con un cuchillo, mira, ya hasta les dieron un cuchillo al menos. Anteriormente no.
La ciencia la utilizaban de una forma adecuada solamente de la forma que se supone que debería utilizarse la ciencia para cuestiones correctas de supervivencia. A mí me fue muy mal, como le digo, en cuestiones del colegio, en cuestiones de matemáticas, incluso de historia, y peor religión. O sea, si habían materias que me aburrían, eran esas tres. A lo bien. Eso dormía de lo más rico, llamémoslo así, ¿verdad? Pero me acuerdo que en una de esas, o en alguna de esas aburridoras clases de historia o de prehistoria, se mencionaba que la prehistoria se dividía en tres etapas, la paleolítica, la mesolítica y obviamente la neolítica. Eso siempre salía en todos los cursos, todos los años, y uno hacía como que, ¡ah! ¡Qué carreta! Y mire, los maestros simplemente nos estaban tratando de instruirnos de que en esas épocas, en esas etapas, la ciencia siempre apuntaba a cuestiones de desarrollo, en su primera instancia, agrícola. Lo que pasa es que uno no le pone cuidado, uno dice, no, yo para qué necesito esa información en mi vida. Mire, aquí estamos sacando un poquito de esa información que desagradecidamente, pues muchos de nosotros, estudiantes a veces pésimos, no tomamos. ¿A qué voy a eso, pastor? Porque si bien eh, ya se abundó, se explicó, digamos, que la ciencia, la cuestión de la medicina, la cuestión de cómo Satanás utiliza la ciencia en contra del mismo ser humano es impresionante. Y siempre con la intención de desacreditar a Dios, ¿verdad? Jairo, la próxima semana extenderemos un poquito más con el tema de CERN. Eh, y faltan detallitos para cerrar y apuntar ahí. Pero dígame, hermano, si usted al no recibir estos estudios, y hay que volverlos a repasar, volverlos a revisar, porque de entrada y de sopletón, a veces a uno no se le queda toda esa información que enriquece, que enriquece. Por eso dice Efesios 4:11, yo les voy a dar a unos, a la iglesia, a unos los voy a llamar pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, con el fin de edificar, educar, preparar a la iglesia. Con eso en algún momento usted se va a encontrar con algún, especialmente usted joven, que de pronto está a punto o ya está en la universidad, donde se va a encontrar un montón de profesores ateos que lo primero que le van a decir es de que no, Dios no existe porque aquí lo que ocurrió, lo primero fue un Big Bang. Y sí ocurrió un Big Bang. ¿Sabe cuál fue el Big Bang? Que Dios con el poder de su palabra empezó a crear cosas. Ese fue el Big Bang. Si me lo preguntan a mí, ¿sí o no? Entonces, ustedes tienen que entender, poder defenderse, poder explicar cuestiones de ciencia, cuestiones de materia, cuestiones de conocimiento, y para eso están estos programas que realmente son de bendición para las personas que se conectan en vivo y se conectarán también en diferido. Por lo pronto, creo que hemos cumplido en el día de hoy, hemos avanzado lo suficiente, pastor copastor. Muchas gracias por la oportunidad. Y si el Señor lo permite, pues compartimos en 8 días un trozo final del tema de la ciencia, se aumentará y ahí estaremos pendientes. Bendiciones para todos. Feliz noche. Igualmente, hermano Exxon, bendiciones también para usted. Feliz descanso y gracias por habernos acompañado en este programa. En definitiva, lo único que sí tiene que quedarnos bastante, pero bastante claro, es que vamos caminando de una forma ya acelerada a lo que es el cumplimiento de los últimos tiempos, de la recta final de la humanidad y de lo que será la venida de nuestro amado Jesús, y obviamente que será la conclusión de lo que vendrá siendo en este mundo y el reino celestial del Señor, que es lo que finalmente nosotros predicamos, añoramos y deseamos con todo nuestro corazón vivir.
Algo de lo que también quiero mencionar y que es importante que lo tengamos en cuenta y que tal vez no lo dije al comienzo cuando hablé de que algo de lo que está buscando el ser humano es la inmortalidad. En el caso de nosotros, los creyentes, el pueblo de Dios, nosotros sabemos que somos peregrinos de este mundo. El mismo Señor justamente lo dijo. Esta no es su tierra, no es algo definitivo. Es más, Él nos dijo, y no se apeguen a esas cosas, no se apeguen a este mundo, porque esto es transitorio. Lo que viene para ustedes es mucho más grande, y es la promesa en la cual nos sostenemos constantemente. Pero sí, eventos, situaciones y cosas como las que estamos viendo día tras día y se predican justamente buscando de que las personas entiendan que los tiempos se han acortado y que está muy inminente y cercana la venida de Jesús, es justamente inquietarles en su corazón de que busquen del Señor, de que se afiancen en Él, de que se agarren de Él y que cada momento, cada instante recuerden de que cada día que transcurre o cada minuto que pasa estamos más cerca de la redención y de la vida eterna. Así de que esa es mi aporte final, y de mi parte también agradecerles a cada uno de ustedes, los que nos estuvieron siguiendo en vivo, los que nos verán en diferido, los que comparten esta transmisión. Dios los bendiga y gracias por estarnos acompañando. Y como siempre cierro, será hasta una próxima oportunidad, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Hasta pronto y bendiciones para cada uno de ustedes.